Hola a todos, vamos a continuar hablando del libro de la neurobiología de la emoción, que en un video anterior hablamos exactamente de las emociones propiamente dichas, de Antonio Damasio. Ahora vamos a hablar de los sentimientos y su relación con las emociones. Como habíamos dicho antes, los sentimientos van después de las emociones. Empecemos para comprender esto. Cuando adoptas una forma de pensar donde las imágenes fluyen de manera abundante y sin esfuerzo, sintonizando tus pensamientos con tus emociones, alcanzas un estilo mental que incrementa la generación de imágenes y hace que éstas sean más abundantes. No hay conflicto. El sentimiento es la idea, pensamiento y percepción de que el cuerpo se encuentra de una determinada manera, representando un estado particular del cuerpo, un modo de pensar y pensamientos con determinados temas. Es meramente reactivo. Por ejemplo, me siento feliz, no pienso feliz. Los sentimientos son percepciones que tienen lugar en los mapas corporales del cuerpo, que son las partes y estados del cuerpo. El origen de las percepciones que forman la esencia del sentimiento reside en un objeto general, el cuerpo, y sus muchas partes que están siendo cartografiadas continuamente en varias estructuras cerebrales. En esencia, un sentimiento es una idea del cuerpo y una idea de un determinado aspecto del cuerpo en determinadas circunstancias. El sentimiento es la percepción del estado del cuerpo, en imágenes del cuerpo como imágenes de nuestro propio estilo de pensar. Los estados del cuerpo son la esencia del sentimiento y le dan un contenido distintivo. El modo alterado de pensar que acompaña de dicho estado corporal y el tipo de pensamiento que concuerda con el tipo de emoción que se siente. La felicidad, por ejemplo, es un estado corporal con la calidad que llamamos placer, que encontramos bueno y positivo. Por lo contrario, sentirse triste tiene que ver con un modo de pensar ineficiente que se atasca alrededor de un número limitado de ideas de pérdida. Los objetos y acontecimientos, en el caso de los sentimientos, se hallan en el interior del cuerpo y no en su exterior. Los sentimientos pueden ser tan mentales como cualquier otra percepción, pero los objetos que se cartografían son partes y estados del organismo vivo en el que surgen los sentimientos. Los sentimientos no son una percepción pasiva o un destello en el tiempo, como en el caso de la alegría y la pena. Al empezar estos, hay una implicación dinámica de manera repetida y una variación dinámica subsiguiente de la percepción. Percibimos una serie de transiciones, una interacción. Todos los sentimientos son sensaciones de algunas reacciones reguladoras básicas o de apetitos o emociones desde el dolor fuerte hasta la beatitud. Nos referimos al sentimiento o sensación que acompaña la idea de creer en un determinado hecho o de respaldar una opinión concreta que causa la aparición de una determinada emoción. Reaccionamos a la mayoría de los objetos con emociones, por débiles que sean, y con los sentimientos posteriores, por tenues que sean. Algo que te gusta establece el apetito y se seleccionan las respuestas apropiadas, lo cual promueve cambios corporales sutiles y quizá no tan sutiles que son parte del apetito. Alteraciones químicas a nivel interno, cambios en el ritmo cardíaco, respiración compatibles con sus deseos, movimientos musculares, tensiones donde antes no las había y extrañas relajaciones. La imaginación que hizo los deseos más claros, maquinaria de recompensa, placer, sensación corporal y cognitiva, emociones placenteras y sentimientos agradables. Si el apetito se cumplió, hubo satisfacción como la alegría. Si se contrarió, pudo sentir ira, pero si se mantuvo en suspenso, se extinguirá gradualmente. Los picos de oxitocina y vasopresina afectan el comportamiento sexual y afectivo. El sexo y la fidelidad no son amor romántico, pero forman parte de su genealogía. Ejercicio. Piensa en una vivencia realmente poderosa que implique felicidad, miedo, tristeza o ira. Ahora piensa con gran detalle sobre el episodio específico. Aporta todas las imágenes y las emociones del acontecimiento pasado y vívelas ahora de la manera más intensa posible. O pon una pausa para que sientas bien. Ahora bien, para tener sentimientos, un organismo debe poseer un cuerpo y un medio de representar dicho cuerpo en su interior, como los mapas que nuestro cuerpo proporciona. Debe tener un sistema nervioso capaz de cartografiar estructuras y estados corporales y transformar los patrones neurales de tales mapas en imágenes mentales. Se necesita que su contenido sea conocido por el organismo, la conciencia del mismo. No sentimos si no somos conscientes.
El proceso de sentir es múltiple y está ramificado. El cerebro de un organismo que siente crea los mismos estados corporales que evocan los sentimientos cuando reaccionan a objetos y acontecimientos con emociones o apetitos. Tiene que estar activo para proporcionar mapas corporales. Los sentimientos no solo dependen de la presencia de un cuerpo y de un cerebro capaz de representaciones corporales, sino que dependen de la existencia previa de la maquinaria cerebral de regulación vital, que incluye el regulador de reacciones como las emociones y los apetitos. En el principio fue la emoción y sus fundamentos. Los mapas son las rutas procedentes de todas las partes del cuerpo hacia las regiones de sensación corporal, las cuales dependen de las señales procedentes del cuerpo. Los químicos externos actúan sobre las neuronas de ciertas regiones del cerebro para producir un resultado deseado, liberando dopamina hacia las estructuras del cerebro específicas. A su vez, se dan varios comportamientos de recompensa y se nota una sensación de placer. Si los sentimientos surgen de patrones neurales que cartografían una mirada de aspectos del estado corporal en marcha, las sustancias químicas que alteran el humor y producen su magia al cambiar el patrón de actividad en estos mapas de sensación del cuerpo. El dolor y sus variantes tienen lugar cuando los mapas corporales del cerebro presentan determinadas configuraciones. Las regiones de sensación corporal del cerebro reciben señales con las que pueden construir mapas del estado corporal en marcha. Mapas como un conjunto de procesos correspondientes de todas y cada una de las partes del cuerpo hacia las regiones de sensación corporal. En el caso de las drogas, sus moléculas actúan sobre determinadas neuronas de ciertas regiones del cerebro para producir un resultado deseado. Si los sentimientos surgen de patrones neurales que cartografían una parte del estado corporal en marcha, entonces la hipótesis es que las sustancias químicas que alteran el humor producen su magia cuando cambian el patrón de actividad de estos mapas de sensación del cuerpo. Por ejemplo, la cocaína y la anfetamina reaccionan sobre el sistema de la dopamina, el éxtasis sobre la serotonina, la heroína y otras sustancias de opio en los receptores de opioides y el alcohol sobre GABA-A y a través de los receptores de glutamato NMDA. De nuevo, la corteza cingulada y la ínsula son los lugares de implicación dominantes. Somos seres vivos, hechos de células que dependen del suministro de oxígeno y nutrientes. Cada célula es un organismo vivo individual con una fecha de nacimiento, una herencia genética, ciclo destino biológico y fecha de muerte probable. Cada célula es un ser que debe preocuparse de su propia vida y depende de las instrucciones de su propio genoma y de las circunstancias de su ambiente. Somos seres vivos hechos de células que dependen del suministro de oxígeno y nutrientes. Cada célula es un organismo vivo individual, con una fecha de nacimiento, una herencia genética, un ciclo destino biológico y fecha de muerte probable. Cada célula es un ser que debe preocuparse de su propia vida y depende de las instrucciones de su propio genoma y de las circunstancias de su ambiente. Nuestra carne humana, por su parte, es materia en su microestructura. La animación tiene lugar cuando miramos, escuchamos, andamos, corremos, saltamos o nadamos. Esta es la parte de las emociones y sus fundamentos, pero la oculta es la gestión del estado vital en las partes y en el conjunto de nuestro organismo. Esta parte es la animación que constituye el sustrato crítico para los sentimientos. Los sentimientos están basados en representaciones complejas del estado de la vida en el proceso de ajustarse para la supervivencia en un estado de operaciones óptimas. Estas van desde los múltiples componentes de un organismo hasta el nivel del organismo entero. En resumen, el origen de los sentimientos y sensaciones es el cuerpo en un determinado número de sus partes. Las muchísimas células que constituyen estas partes corporales existen a la vez como organismos individuales con su propio conatus, que es la preservación del ser, y como miembros del cuerpo humano que se mantienen juntos. Como dice Spinoza, el cuerpo y la mente son atributos de la misma sustancia, como afectos. Ahora, ¿para qué sirven los sentimientos? Los acontecimientos inician por un estímulo emocionalmente competente, cuyo procesamiento y contexto conducen a la selección y ejecución de un programa preexistente de emoción. A su vez, esto conduce a la construcción de un conjunto concreto de mapas neurales del organismo, al que contribuyen señales del cuerpo. Los mapas de una determinada configuración, sin la base del estado de la alegría que indica equilibrio para el organismo, la marcha óptima de la vida, supervivencia con bienestar, y otros mapas como la pena, que según Spinoza abarca angustia, miedo, culpabilidad y desesperación. Los mapas de alegría pueden ser satisfechos por una serie de drogas que no reflejan el estado actual del organismo, volviéndose insostenibles biológicamente y empeorando su función.
Por su parte, los mapas de la tristeza muestran desequilibrio funcional, reduciendo la acción, el dolor, los síntomas de enfermedad o conflicto fisiológico y una coordinación menos óptima de las funciones vitales, desencadenando en enfermedad o muerte. Las drogas de abuso originan tristeza y depresión como reacción a los momentos de alegría que producen al principio. La tristeza te lleva a un estado de menor protección, según Spinoza. El poder y la libertad de actuar disminuye. Según él, la persona queda desconectada de su conato, su forma de preservar su ser, de la autoconservación. La depresión grave lleva al suicidio. Es un síndrome de enfermedad. Los sistemas endocrinos e inmunológicos participan en la depresión continua. Así, los sentimientos pueden ser sensores mentales del interior del organismo. Son las manifestaciones mentales de equilibrio y armonía, de disonancia y discordancia en lo profundo de la carne. Los sentimientos, junto con los apetitos y emociones, desempeñan un papel decisivo en el comportamiento social. Una de las principales características de la conducta humana es pensar en términos de futuro. La capacidad de compararlo con el pasado ha abierto la posibilidad de preocuparnos por el futuro, predecirlo, anticiparlo y que sean beneficiosos. Buscamos la gratificación y el placer inmediato por un futuro mejor, así como los sacrificios que hacemos. Toda experiencia está acompañada de un grado de emoción en relación con los problemas sociales y personales importantes. Las emociones positivas y negativas y los sentimientos que de ellas se siguen se convierten en componentes obligados de nuestras experiencias sociales. Así, categorizamos las situaciones que experimentamos en términos de nuestra narrativa personal. Diferentes opciones de acción y resultados futuros se asocian a diferentes emociones y sentimientos. Si encaja de una manera con una experiencia revivida, desplegamos las emociones apropiadas. Las que están asociadas al resultado futuro de las acciones acaban señalando una predicción de futuro, una anticipación de las consecuencias de las acciones. Desplegadas en el contexto adecuado, las emociones y los sentimientos se convierten en presagios de lo que puede ser bueno o malo en el futuro cercano o distante. La señal emocional marca opciones y resultados con una señal positiva o negativa, lo que reduce el espacio de toma de decisiones y aumenta la probabilidad de que la acción se acomode a la experiencia. En algunos casos, la señal puede ser fuerte, lo que conduce a una reactivación parcial de la emoción, tal como miedo o felicidad, seguida del sentimiento consciente apropiado de dicha emoción. También tenemos los presentimientos, que en portugués se llaman pálpite, como una palpitación, un salto del latido del corazón. Ahora bien, en el caso de los adictos, los procesos de decidir fracasan y se toman cada vez menos decisiones ventajosas para ellos y los que tienen cerca. Si no se le pone remedio, conduce a la pérdida de la independencia social. Esto se debe a la adicción directa de las drogas sobre los sistemas neurales que sostienen la cognición en general y no los sentimientos en particular. Cada vez lo que les genera placer se reduce, se distorsionan los sentimientos y las decisiones, aunque los daños físicos lleven a problemas de salud y muerte. Por tal motivo, integrar la emoción y el sentimiento es necesario para el comportamiento humano. Detectamos cuando decir que algo es bueno o malo, bondadoso o insatisfactorio por las experiencias ya vividas, con sus efectos negativos y positivos. Nuestra memoria personal permite construir una autobiografía compleja, como la conciencia, el yo y los acontecimientos externos. Por tal motivo, parece que los sentimientos son el cimiento de los comportamientos éticos, que nacen mucho antes de las normas sociales. Lo más importante es que las situaciones que evocan estas emociones y sentimientos demandan soluciones que incluyan la cooperación como la justicia y el honor. La misma historia ha hecho que se extiendan los mejores sentimientos morales a círculos cada vez más amplios de la humanidad, más allá de las restricciones de los grupos internos. La dominancia es un tema controversial, porque por un lado puede ser un líder bueno que lleva a la humanidad a la salvación, o ser un tirano, un déspota que por medio del carisma que acompaña a la dominancia nos conduce a una guerra equivocada. Por ello, la cultura y el colectivo de organismos que interactúan en un ambiente social son sumamente importantes para forjar un futuro. Así pues, el papel fundamental de los sentimientos está ligado a la función natural de supervivencia de la vida, como la condición de la vida con una organización de comportamiento. Los sentimientos son el estado de la vida de cada organismo humano, así como de cualquier grupo humano. Por tal motivo, los fenómenos sociales y su relación con los sentimientos son indispensables para identificar características comunes de la población y grupos sociales.
Así se identifica la pena, el juicio, la tristeza, etc. Se podrían crear condiciones en ambientes físicos y culturales que promuevan la reducción de los mismos y el aumento de bienestar para la sociedad. Es interesante la responsabilidad social y del mundo que tenemos en nuestras manos para hacer de esto un buen lugar para vivir, cada vez más cómodo y justo para todos. Si nos basamos en la educación emocional, procuramos desarrollar mentes más fuertes que superen sus malestares porque son conscientes de su condición humana y así pueden ayudar desde su base, que es igual para todos, aunque cambie por nuestro contexto. Bueno, muchas gracias por escucharme. Yo creo que debes ver este video otra vez y sacar conclusiones para que tú mismo empieces a hacer un aporte a la sociedad y al bienestar con tu contexto de sentimientos y emociones bien claro. Bueno, sígueme, dale like, comparte y te invito a ver mi información abajo, los entrenamientos que tengo, los eventos, para que veas cómo te puedo ayudar con el método Vivo para Ser Libre. Por aquí Vanessa Cárdenas, mentora a tus servicios. Bye bye. No dejes de ver mis videos que te van a ayudar siempre a ser un mejor ser humano y sentirte cada día mejor y mejor.